El modelo TCP/IP es una descripción de protocolos de red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn en la década de 1970. Fue implantado en la red ARPANET, la primera red de área amplia, o WAN, como se le conoce, desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y predecesora de Internet. Por esta razón, a veces también se le llama modelo DoD o modelo DARPA. Esto es en referencia a la historia de la creación del modelo TCP/IP. ¿Qué es y en qué consiste? Bueno, para poder entender mejor qué es y en qué consiste el modelo TCP/IP, vamos a definir primeramente qué es un modelo conceptual. Un modelo conceptual hace referencia a una estructura o esquema que define los pasos que los datos o la información atraviesan para poder ser transmitidos de un dispositivo a otro en una red de comunicación o de una red de comunicación a otra. Dicho esto, podemos establecer que el modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos que contienen guías que permiten establecer conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían de ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. Este modelo tiene en su nombre los dos protocolos principales que utiliza: el protocolo TCP, que significa protocolo de control de transmisión, y el protocolo IP, que significa protocolo de Internet. El modelo TCP/IP consta de 4 capas. La primera capa es la capa de aplicación. Esta permite el acceso de las aplicaciones, ya sean de usuario o no, a los servicios de las demás capas. Esta capa hace uso de los siguientes protocolos: FTP, DNS, HTTPS, DHCP, HTTP y otros. La segunda capa del modelo TCP/IP es la capa de transporte. Es la capa que se encarga de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor del mensaje. Hace uso también de los siguientes protocolos: uno no orientado a la conexión, UDP, y otro orientado a la conexión, el TCP. La tercera capa del modelo es la capa de Internet. Esta es la que acepta y transfiere los paquetes hacia la red, y la capa utiliza el protocolo de Internet IP. La cuarta capa del modelo es la capa de acceso al medio. En ella se encapsula en tramas la información proporcionada para transmitirla en la red e identifica los dispositivos receptores del mensaje. Aquí se usan los protocolos ARP, ICMP e IGMP. Modelo de referencia OSI es un estándar desarrollado en 1980 por la ISO, una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 160 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos
al advenimiento de protocolos más flexibles, donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara, puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una pila de protocolos de comunicaciones. Red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto, y por lo tanto elaboraron el modelo de referencia OSI. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas, que define las diferentes fases por las que debe pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Las capas del modelo OSI son: capa física, capa 1. Es la capa más baja del modelo OSI, es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información y de las redes. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de pares trenzados, cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. Definir las características funcionales de la interfaz, establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico. Transmitir el flujo de bytes a través del medio. Capa de enlace de datos, capa 2. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detención de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3, como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos MAC-IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, determinando el paso de tramas, unidad de medida de información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos, trasladándolos por medio de paquetes, verificando su integridad y corrigiendo errores. Capa de red, capa 3. Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente, sino que utilicen dispositivos intermedios. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente para descartar direcciones de determinadas máquinas o limitar el acceso a ciertas de ellas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Capa de transporte, capa 4. Capa encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de la máquina origen a la de destino, independiente del tipo de red física que esté utilizando. La PDU, unidad de información de la capa 4, se llama segmento de datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. El primero orienta a conexión y el otro sin conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto a la capa red dan forma a los conocimientos como socket, IP, puerto. Capa de sesión, capa 5. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad
de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Capa de presentación, capa 6. El objetivo es encargarse de la representación de la información de manera que, aunque distintos equipos pueden tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. Ahora que ya sabemos qué es y en qué consiste el modelo TCP/IP, podemos hacer referencia a la principal diferencia entre este modelo y el modelo OSI. El modelo TCP/IP fue la base para desarrollar la Internet mediante el uso de protocolos de manera estandarizada. Esta se utiliza más que todo para la comunicación que se genera en la red, entre redes, entre emisor y receptor, y no de manera descriptiva como lo hace el modelo OSI, que solo es un modelo de referencia que sirve de guía para la creación de redes. De esta forma, hemos cubierto el modelo TCP/IP, sus principales detalles, lo que la conforma,